Buenas, esta es una presentación sobre los aspectos principales de la cromatografía, con énfasis en la cromatografía de gases. La presentación fue elaborada por Christopher Cascante, Brandon Hunter y Michael Rojas. La cromatografía es una técnica analítica ampliamente utilizada en diversos campos científicos y de investigación. Su principal función es separar los componentes de una mezcla para su posterior identificación y cuantificación. Esta técnica es esencial en la química analítica y la bioquímica, así como en la industria farmacéutica, alimentaria y medioambiental. Se utiliza para analizar una amplia variedad de muestras, desde compuestos orgánicos e inorgánicos hasta las proteínas y metabolitos en soluciones complejas. La identificación de sustancias mediante cromatografía se basa en comparar el comportamiento de los componentes de una muestra con los estándares conocidos. Durante la cromatografía, los diferentes compuestos se separan en función de su afinidad por una fase estacionaria y una fase móvil. A medida del tiempo de retención o la posición de los picos cromatográficos es posible identificar los componentes de la muestra. Además, las propiedades físicas y químicas únicas de cada compuesto, como su polaridad, tamaño molecular y estructura química, pueden ayudar a diferenciarlos entre sí. La pureza de una sustancia se puede estimar mediante cromatografía al analizar la simetría, altura y la forma de los picos cromatográficos. En una muestra pura se espera que el pico cromatográfico sea estrecho, simétrico y alto, lo que indica una alta concentración del compuesto de interés. Sin embargo, si la muestra contiene impurezas o contaminantes, estos pueden afectar la forma del pico, haciéndolo más ancho, más corto o menos simétrico. A comparar el pico de la muestra con el de un estándar conocido, es posible evaluar la pureza relativa del compuesto. La cromatografía de gases y la cromatografía de líquidos son dos técnicas de cromatografía ampliamente utilizadas, cada una con sus propias características y aplicaciones específicas. La principal diferencia entre ellas radica en la naturaleza en la fase móvil utilizada. En la cromatografía de gases, la fase móvil es un gas inerte, como helio o nitrógeno, que transporta la muestra a través de una columna capilar. Por otro lado, en la cromatografía líquida, la fase móvil es un líquido, que puede ser una mezcla de solventes orgánicos y acuosos, que fluye a alta presión a través de una columna empaquetada. Otras diferencias incluyen la naturaleza de la fase estacionaria, la temperatura de funcionamiento y las aplicaciones específicas para cada técnica. La cromatografía de gases se utiliza principalmente para compuestos volátiles como hidrocarburos, alcoholes y ésteres, mientras que la cromatografía líquida es más adecuada para compuestos no volátiles y polares, como fármacos, aminoácidos y proteínas. Bueno, ahora enfatizando más en la cromatografía de gases, vamos a hablar de acerca de lo que es el gas de arrastre. El gas de arrastre es la fase móvil de esta técnica y se encarga o ayuda a separar los componentes de la muestra en la columna cromatográfica donde se encuentra la fase estacionaria. Entonces, bueno, estos gases deben cumplir ciertas condiciones, deben ser sumamente puros, deben ser inertes, deben ser compatibles con el detector, deben ser estables y de un costo razonable. Y entre los principales gases se encuentra helio, nitrógeno, hidrógeno y argón. Ahora ya vimos que se utiliza helio, argón, nitrógeno e hidrógeno como gases de arrastre. Ahora, ¿qué aspectos tenemos que evaluar para saber qué gas vamos a utilizar? En este caso, analizan varios parámetros, entre los más destacados, la eficiencia de separación, es decir, cómo separa los componentes en la muestra, en la columna cromatográfica, qué tan, qué tan buena resolución puedo tener yo al ver eh, ya el espectro y cómo se separan los picos. Eh, Después la suficiencia del flujo, que el flujo sea suficiente para arrastrar toda la muestra por la columna. Después, la compatibilidad con los detectores, es decir, que exista una buena relación entre el gas de arrastre y el detector, además de que tengo que tomar en cuenta el costo y la disponibilidad para que me salga rentable el análisis, y después la seguridad, porque hay algunos gases que son bastante explosivos. El favorito de todos es el helio, es un gas bastante eficiente en la separación, con un buen flujo, tiene una buena compatibilidad con la mayoría de detectores. Eh, Sin embargo, tiene un costo elevado, la disponibilidad no es tan buena
y en seguridad es mejor que el hidrógeno. Sin embargo, el hidrógeno es el más eficiente de todos en cuanto a separación, límites de detección, suficiencia de flujo, hasta compatibilidad con algunos detectores es mucho mejor, pero la seguridad con el hidrógeno es terrible porque puede explotar, es un compuesto sumamente reactivo, entonces tiene este inconveniente que hay que tener medidas de seguridad adicionales para poder utilizarlo. Por otra parte, lo que es nitrógeno y argón, aunque son más baratos, son más disponibles y la seguridad no es tanta, lo que es eficiencia de separación, suficiencia de flujo y compatibilidad con los detectores son menos eficientes que el helio. Bueno, entre los detectores que se utilizan en la cromatografía de gases se encuentra el detector de ionización por llama, detecta compuestos orgánicos e inorgánicos que se hayan convertido en iones en la llama de hidrógeno y aire. Presenta alta sensibilidad de rango dinámico, amplia gama de aplicaciones, desde análisis de gases hasta determinación de hidrocarburos en petróleo, y requiere hidrógeno y aire como gas de combustión. Por otra parte, está el detector de espectrometría de masas. Identifica y cuantifica compuestos separados en una columna cromatográfica midiendo las masas y cargas de los iones formados cuando los compuestos son ionizados en el espectro de masas. Presenta alta sensibilidad, alta selectividad, capacidad para identificar y cuantificar compuestos desconocidos, y requiere un grado de entrenamiento bastante alto para su operación y análisis de datos. Eh, el detector de captura de electrones detecta compuestos que contienen átomos electronegativos como cloro o bromo mediante la captura de electrones liberados cuando el analito es ionizado. Entre las características, presenta alta sensibilidad para compuestos halogenados y es ampliamente utilizado para análisis ambientales y de productos farmacéuticos para la detección de pesticidas. Y finalmente, detector de ionización bipolar detecta compuestos polares en la fase gaseosa a través de la formación de iones positivos y negativos cuando los analitos son ionizados en una celda bipolar. Entre las características se presenta la alta sensibilidad a compuestos polares como alcoholes, aldehídos y cetonas, ampliamente utilizado en análisis de bebidas alcohólicas y productos farmacéuticos y ambientales, pero es menos selectivo que otros detectores y puede requerir una preparación previa de la muestra. Existen otros detectores, pero estos son los principales. Muchas gracias. Para finalizar, analizaremos rápidamente un problema analítico hipotético, el cual puede ser solucionado únicamente mediante la técnica de cromatografía líquida. Para este problema tenemos que a un laboratorio encargado de control de calidad llega una muestra proveniente de una empresa farmacéutica. La muestra consiste en un lote de 50 tabletas de 500 miligramos de un antibiótico. La empresa indica que existe la sospecha de que en este lote algunas de las tabletas hayan sido fabricadas incorrectamente. Por lo tanto, puede generar una baja en la efectividad de los antibióticos, que a su vez puede poner en riesgo a los usuarios. Por eso es necesario determinar la presencia y cantidad de ingredientes activos de este producto. Debido a la complejidad de la matriz, la cantidad de componentes que deben ser analizados y además de esto, que estos componentes deben ser cuantificados, se necesita un método potente capaz de lograr todas estas cosas. Debe poder analizar la presencia de los componentes presentes en el medicamento, además de ser lo suficientemente sensible para cuantificarlos.
Es por esto que para este caso es necesario utilizar la técnica de cromatografía líquida de alta resolución, la cual cumple con los parámetros necesarios para dicho análisis.